Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que de verdad va a dar de qué hablar. Si han estado siguiendo el mundo del espectáculo turco, especialmente las parejas que roban titulares, saben que hay una que últimamente ha acaparado todas las miradas y por supuesto, ha desatado un montón de especulaciones. La de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Ustedes saben que a mí me encanta desentrañar los misterios, y hoy vamos a sumergirnos en el enigma, ¿que oculta Mert Ramazan Demir a Afra Sarıoğlu en la oscuridad? Vamos a explorar las teorías, los rumores y tratar de entender qué es lo que está pasando entre estos dos jóvenes talentos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque como saben, aquí siempre traemos contenido fresco y jugoso. Ahora sí, vamos a empezar con lo que nos trae aquí hoy. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, dos nombres que resuenan en cada rincón donde se sigue la exitosa serie turca Yalan, o El Ruiseñor como la conocemos en muchos lugares. Han cautivado al público no solo con su química en pantalla, interpretando a Ferit y Seyran, sino también con los rumores y las especulaciones que rodean su vida personal. Y es que para nadie es un secreto, su relación fuera de cámaras ha sido un tema constante de debate y de intriga. Lo que antes parecía una amistad floreciente, ahora se ha convertido en un torbellino de rumores, susurros y teorías que van desde lo más inocente hasta lo más escandaloso. La pregunta clave que flota en el aire es, ¿qué es lo que Mert podría estar ocultando a Afra? Y ojo, no estoy diciendo que haya algo malo, sino que la naturaleza de su relación, la forma en que se ha desarrollado, y la atención mediática que los rodea, nos hacen pensar que hay más de lo que vemos a simple vista. Comencemos por lo que sabemos, o al menos lo que se ha hecho público. Mert y Afra se conocieron en el set de Yalan, y desde el primer momento se percibió una conexión especial. Las fotos y los vídeos de sus interacciones en redes sociales, sus apariciones juntos en eventos, y la forma en que se defendían mutuamente ante la prensa, alimentaron rápidamente la idea de que había algo más que una simple amistad profesional. Sin embargo, hasta hace relativamente poco, ambos mantenían una postura muy reservada. Negaban cualquier tipo de relación sentimental, insistiendo en que eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Y aquí es donde empieza la intriga, ¿verdad? ¿Por qué cuando dos personas tienen una conexión tan palpable, y el público lo percibe, por qué negarlo tan firmemente? Podría ser por varias razones: presión mediática, deseo de mantener su privacidad, o simplemente porque la relación estaba en una etapa muy incipiente y no querían apresurarse. Pero como suele ocurrir en el mundo de la farándula, el tiempo y las pruebas terminan saliendo a la luz. Poco a poco la relación entre Mert y Afra se hizo más evidente. Fueron vistos juntos en situaciones más personales, y las muestras de afecto se hicieron más frecuentes. Los paparazzi hicieron su trabajo y las fotos que circularon parecían confirmar lo que muchos ya sospechaban. Sin embargo, incluso con estas pruebas, la comunicación oficial por parte de ellos ha sido, digamos, medida. No han salido a gritar su amor a los cuatro vientos, ni han publicado románticas declaraciones en sus redes sociales. Y es ahí donde surge la pregunta que da título a nuestro vídeo: ¿qué podría estar ocultando Mert a Afra en la oscuridad? Una de las teorías más recurrentes es que Mert, tal vez por instinto de protección, o porque aún no está seguro de la solidez a largo plazo de la relación, opta por mantener ciertos aspectos de su vida en un segundo plano. Podría ser que no quiera abrumar a Afra con la intensidad de su amor, o que esté experimentando emociones que todavía no se atreve a expresar por completo. Pensemos en la presión que ambos, especialmente Mert como protagonista masculino de una serie tan popular, tienen encima. La fama repentina, la atención constante y la expectativa del público pueden ser abrumadoras. Quizás Mert está intentando navegar estas aguas turbulentas de una manera que proteja tanto su privacidad como la de Afra, evitando así que su relación se convierta en un circo mediático. Otra posibilidad, y esta es un poco más especulativa, es que Mert tenga ciertos compromisos o aspectos de su vida que prefiera mantener separados de su relación con Afra. Esto no necesariamente implica algo negativo, podría ser algo tan simple como un proyecto personal en el que está trabajando, una relación familiar que no quiere exponer, o simplemente un espacio personal que necesita para sí mismo. La oscuridad a la que nos referimos podría ser esa zona gris donde Mert, por voluntad propia, y de no compartir ciertos detalles.
Es natural que todos tengamos aspectos de nuestra vida que no revelamos a todo el mundo, y en el caso de figuras públicas, esto se magnifica. También hay que considerar la dinámica de su relación. ¿Están en diferentes etapas de crecimiento? ¿Uno de ellos es más reservado que el otro? Es posible que Mert, a pesar de tener sentimientos profundos por Afra, sea naturalmente más hermético con su vida personal. Podría ser que esté acostumbrado a manejar sus emociones y sus relaciones de una manera más privada, y está intentando encontrar un equilibrio entre compartir su vida con Afra y mantener esa parte íntima para él. La oscuridad en este contexto podría ser simplemente esa intimidad que ambos comparten y que no sienten la necesidad de exponer ante el mundo. No podemos tampoco descartar la presión de la industria. El mundo del entretenimiento turco es conocido por ser muy intenso. Las relaciones de las estrellas a menudo se convierten en material para las revistas y los programas de televisión. Si Mert ha tenido experiencias negativas en el pasado al exponer su vida privada, es comprensible que ahora sea más cauteloso. Podría estar intentando proteger a Afra de esa misma presión, evitando que su relación se convierta en el foco principal de la atención mediática, eclipsando así su talento y su trabajo. Otra teoría, y esta es un poco más de drama de telenovela, es que haya algún secreto del pasado de Mert que él no quiere que Afra descubra, o que no quiere que salga a la luz. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos con estas especulaciones. No hay absolutamente ninguna prueba que sugiera algo así, y es importante recordar que estamos hablando de personas reales con vidas complejas. Lo más probable es que las cosas sean mucho más sencillas de lo que imaginamos, o que la oscuridad sea simplemente un espacio de privacidad que ambos disfrutan. Pensemos también en la posibilidad de que la oscuridad sea en realidad una estrategia. Quizás Mert y Afra, de manera consciente o inconsciente, están utilizando el misterio para mantener viva la llama de la intriga, tanto para el público como para ellos mismos. En un mundo donde todo se expone tan rápido, mantener un aura de misterio puede ser un arma de doble filo, pero también puede ser muy seductor. Si ambos son conscientes de la atención que generan, podrían estar jugando con ella, manteniendo ciertos aspectos de su relación en un plano más privado para mantener el interés. Otra arista a considerar es la influencia de sus círculos cercanos. A veces las relaciones se ven afectadas por las opiniones y los consejos de amigos y familiares. Podría ser que Mert esté recibiendo consejos de personas de su entorno que le sugieren ser más reservado, o que hay aspectos de su vida que su círculo cercano prefiere mantener privados. Esto a su vez podría influir en lo que él decide compartir con Afra, o en la forma en que maneja su relación. Y algo que también es muy importante es la comunicación interna de la pareja. Quizás Mert y Afra han tenido conversaciones profundas sobre lo que quieren y lo que no quieren compartir con el público. Es posible que ambos hayan acordado mantener ciertos aspectos de su relación en privado, como una forma de proteger su vínculo y de asegurarse de que su relación se basa en sus propios términos, y no en las expectativas externas. En definitiva, la pregunta de qué oculta Mert Ramazandemir a Afra Saraoglu en la oscuridad es, en gran medida, una pregunta abierta. Las posibilidades son muchas y la verdad solo la saben ellos dos. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que su relación, sea cual sea su naturaleza exacta, ha capturado la imaginación de millones. La química que comparten, tanto en pantalla como fuera de ella, es innegable. Y mientras más misterio haya, más curiosidad despertarán. Quizás la respuesta más simple es que no hay nada que ocultar en un sentido negativo. Tal vez la oscuridad se refiere simplemente a esa esfera privada que todos tenemos, esa parte de nuestra vida que elegimos compartir solo con las personas más cercanas y de confianza. Y en el caso de Mert y Afra, quizás esa esfera es especialmente cuidada, precisamente por la intensa atención mediática a la que están sometidos. Podría ser que Mert simplemente está protegiendo su relación, manteniendo ciertos aspectos en un plano íntimo para que su amor florezca sin presiones externas. En resumen, hemos explorado varias teorías sobre lo que Mert Ramazandemir podría estar ocultando a Afra Saraoglu, desde la protección de su privacidad y la industria del entretenimiento, hasta la simple necesidad de un espacio personal, o incluso estrategias para mantener el interés. Lo cierto es que la intensidad de su conexión y la atención que generan nos llevan a preguntarnos sobre las profundidades de su relación. Y al final del día, lo más importante es el respeto por su privacidad y la alegría de verlos prosperar, tanto profesional como personal. Ente. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de especulaciones y reflexiones.
Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Tienen alguna teoría propia? ¿Qué creen que podría estar pasando? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Mert y Afra, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme.